doctor Nelson Rodríguez Monegro, el director del Servicio Nacional de Salud en este momento, pero que cuando iniciábamos el conversatorio con él, era entonces viceministro de Salud Pública y era uno de los hombres que sostenía que la posibilidad que establecía la propia ley que crea el Sistema Nacional de Salud, de crear una red hospitalaria nacional con instituciones bases como los centros de asistencia básica, que todas esas cosas eran posibles y la veíamos tan lejos. Buenos días, doctor. Buenos días. La veíamos tan lejos la entonces que la verdad es que nos sorprende lo mucho que se ha avanzado hoy, aunque usted dice falta mucho por hacer. ¿En qué momento se encuentra este ideal de crear una red hospitalaria del Estado? Una red que al mismo tiempo sea garantía de presencia de una uniformidad de servicio en toda la nación, de manera que cada una de las capas sociales, la de arriba, la del medio, la de abajo, de la población dominicana se sientan protegidas. Ese momento está cercano. Bueno, es un proceso, creo que estamos en la cúspide de la pendiente, donde no es posible echar un paso hacia atrás. No me digas. Esto es hacia adelante que va. Bueno. Y creo que es una ganancia. De una u otra manera, en los últimos tiempos, hemos estado hablando de la necesidad de un pacto político en el ámbito del sector salud, donde confluyan todos los actores, incluyendo la fuerza política partidaria. Y en estos días se está iniciando el proceso de formulación del plan decenal, donde habrán de participar todos esos actores, incluyendo los políticos, porque de lo que se trata es de las transformaciones que hay que hacer estructurales dentro del sector salud, se afectan intereses. Y evidentemente ninguno de los gobiernos quiere afectarse desde el punto de vista político electoral porque tiene un costo político ya que lesiona intereses. Y como es por todo sabido, evidentemente que en el marco de del sistema político partidario electoral que tenemos en la República Dominicana, nadie quiere verse afectado, porque todos queremos resultados en el corto plazo y hay transformaciones que van a dar sus resultados en el mediano y largo plazo. De modo que tiene que haber acuerdos políticos para que una vez se presenten algunas dificultades por lesiones de esos intereses, no salga alguna fuerza política a reivindicarse de las demandas de los sectores que pudieran estar afectados. Entonces, por eso la importancia de un pacto político. En segundo lugar, el sistema necesita más recursos. Es indudable que con un 2% de inversión en salud pública del PIB no es suficiente, pero eso tiene que discutirse en el pacto fiscal, porque ahí tienen que estar integrados todos los actores económicos, porque evidentemente que de algún lado hay que sacar los recursos y las condiciones del país no están para que se produzca abruptamente un aumento de un 2 a un 4 a un 5% para el área de la salud. De modo que es necesario, dentro de ese pacto fiscal, discutir ese incremento para fortalecer el desarrollo del sistema público de salud. Por otro lado, pues, tenemos muy bien claro qué debemos hacer. Yo le he comentado en anteriores comparecencias aquí de que por primera vez la República Dominicana tiene un modelo de atención definido y esa es la ruta a seguir, que está basado en la estrategia de atención primaria, que tiene como puerta de entrada el primer nivel, que hay que fortalecer ese primer nivel
y que no es verdad que un primer nivel con capacidad resolutiva para que puedan resolverse la mayoría de los problemas de salud de la gente al lado de su comunidad, de su vivienda, es barato. Hay que invertir en infraestructura, hay que invertir en tecnología, hay que invertir en recursos humanos competentes para que esté en ese nivel. Posteriormente, que lo que ha venido trabajándose desde el gobierno es también el fortalecimiento del nivel complementario del primer nivel de atención, que son los hospitales, que se están organizando por nivel de complejidad. Estamos hablando de hospitales municipales, hospitales provinciales, hospitales regionales y hospitales nacionales de especialidades. Ahora, en este proceso de remodelación hospitalaria, si bien es cierto que ha habido mucha dificultad, no menos cierto es que cuando se terminan de remodelar los hospitales, como quedan esos hospitales, evidentemente que la población reconoce que valió la pena la espera, porque no estamos hablando de hospitales renovados, estamos hablando verdaderamente de hospitales nuevos, con condiciones, en la mayoría de los casos, muy superiores a la del sector privado en lo que se refiere a infraestructura, en lo que se refiere a tecnología. Y entonces estamos en el proceso de producir una transformación en el recurso humano, porque eso es necesario. ¿De qué vale una gran inversión en infraestructura, tecnología, si no tenemos un recurso humano competente, comprometido, responsable, que cumpla su jornada laboral, que se atienda a la gente con dignidad, con amor, con afecto, todo el proceso de humanización de la atención? Bueno, en eso estamos trabajando realmente. Ahora vamos a entrar en estos meses en una cascada de inauguración de hospitales grandes. De los famosos 56 hospitales, pues se han concluido unos 13 hospitales, pero grande de ellos está el hospital de Los Minas, la maternidad de Los Minas, está el hospital de Samaná, pero ahora vienen entrando los hospitales como el Morillo King de La Vega, el Moscoso Puello de aquí de Santo Domingo, para marzo, que hay que verlo, porque para usted entender de qué que estamos hablando, hay que verlo. La transformación. Por ejemplo, vamos a ir al equipo completo. Al Moscoso Puello que yo al Moscoso Puello. Bueno, el Moscoso Puello tiene Pero ahora, una visita organizada. Sí, me puede avisar y yo la acompaño. No, es con ustedes. Bueno, con ustedes. entonces, el Moscoso Puello ya equipamos la emergencia. La emergencia del Moscoso Puello no tiene igual en la República Dominicana, ni en el sector público, ni en el privado. Usted no va a encontrar una emergencia en ninguna clínica privada aquí, con la infraestructura, la disponibilidad y el equipamiento que tiene esa emergencia. Luego le sigue la del Cabral Ibáez, que también ya está lista. En fin, el Moscoso Puello, Morillo King, el Hospital Ricardo Limardo de Puerto Plata, el Hospital Alejandro Cabral de San Juan de la Maguana, la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, está en la fase final. Estamos el Hospital Juan Pablo Pina de San Cristóbal, el Hospital Luis L. Bogar de Mao. Es decir, que todos esos hospitales que son regionales o nacionales, de especialidades, en estos próximos 3 meses, entiendo yo que habrá de terminarse. Y cuando se terminen esos hospitales, entonces yo quiero que ustedes vayan a verlo. Dígame una cosa, doctor, ¿cómo anda el proceso? Porque a mí yo creo que eso es básico, si de verdad se quiere avanzar en la reforma del sector, que es el asunto de la atención primaria, donde ha habido también mucha resistencia y algún tipo de incomprensión también para un sector que nosotros le hemos llamado la atención en más de una ocasión al presidente de Andeclit, por ejemplo, diciéndole de la posibilidad que hay real de que muchas de esas clínicas que se dicen clínicas privadas tienen todas las características para ser incorporadas mediante una alianza estratégica entre el sector público-privado, claro, e incorporarse y de ahí salen bien ellos como empresarios de la medicina
y el Estado también, porque se constituye ahí un elemento facilitador. ¿Cómo anda el proceso de atención primaria? Nosotros doctor? tenemos que incrementar la inversión en el ámbito del primer nivel de atención. ¿Qué se Pero hay necesita? unas cuestiones de tipo estructurales que lo hemos mencionado, pero Sí. realmente se necesita una confluencia de voluntades para cambiar el status quo. Es decir, ¿qué brega va a entender que hay que cambiar las cosas? Por ejemplo, usted no puede tener un primer nivel de atención con un médico pasante. Sí. Lo hemos dicho muchísimas veces. Que las condiciones están dadas en la República Dominicana para eliminar la pasantía médica, que no tiene ningún sentido. Si nosotros eliminamos la pasantía médica, entonces, primero, tenemos la disponibilidad inmediatamente de alrededor de unas 1.800 plazas, donde podrían concursar los médicos generales y concursar los médicos familiares. ¿Y cómo se obtiene la categoría de médico general y familiar sin la Sin pasantía? la La pasantía pasantía. no Bueno, parece ser imprescindible no, lo que para pasa la es- formación Para la final del formación médico. final de un médico. No, lo que pasa es que la pasantía es el mecanismo como el médico obtiene el exequatur. Ah, ya. Es decir, bueno, en el 1967 se promulga la ley de pasantía que tenía dos objetivos. Primero, que el médico graduado le devolviera algo a la sociedad de lo que había invertido a través Sí. de su formación. Y en segundo lugar, llevar médicos a áreas rurales donde no existían médicos. Ya veo. Hoy en día hay una cantidad de médicos en la República Dominicana que usted no necesita hacer eso, porque los médicos están disponibles. Hay muchísimos médicos incluso sin empleo. Pero que fue un error entonces interpretar. Que, mira, Monser y yo hemos interpretado la cosa de manera diferente. Creíamos que la pasantía formaba parte de la formación, no. del médico y que era la manera como, salidos de las aulas, entraban en la práctica, médica y entonces se preparaban para lanzarse al mercado. Bueno, si existiera aquí una pasantía debidamente supervisada, donde dice, bueno, este médico se termina de graduar, necesita iniciar un ejercicio bajo la tutoría de un médico ya con experiencia, pero eso no es lo que se da en República Dominicana. El médico entra a la pasantía y se manda a una unidad de atención primaria en un área rural donde él, el médico, está solo. Pero lo primero que hay que establecer, doctor, pues, para llegar a una conclusión Sí. que nos esclarezca a nosotros y probablemente a mucha gente que nos están viendo, es lo siguiente. Cuando el médico está listo para la pasantía, ya él está listo profesionalmente. Claro, Ah, eso es lo que queríamos saber. claro. Ya el hombre ha pasado. Ya cuando sale de ya la universidad está Porque listo el para- último año el último año. de ¿no? la formación Sí. universitaria del médico Qué se práctico. llama el internado. Ah, caramba. En ese internado que dura un año, Ya, tiene ya. unas rotaciones. Por Ya, ejemplo, ya en la aclaré práctica, Eso, ahí está Oye, todo. lo aclaramos Lo todo. aclaramos. él rota por pediatría, por ginecobstetricia, Oh, eso sí, por hombre, medicina sí. Sí, lo interna, hemos visto, por cirugía, y Y en se muchos decide por casos una especialidad. hacen un módulo a nivel social comunitario. correcto. Es decir, que ese es su periodo de listo. formación. Sí. Él está, desde el punto de vista teórico, listo. Ahora falta pasar a el ejercicio práctico de la profesión. Entonces, usted dice, bueno, si nosotros tuviéramos una pasantía donde ese médico está supervisado su ejercicio en ese primer año, usted dice, bueno, pero no, el médico termina, comienza su pasantía y él es el médico del pueblo donde vaya. Ahí no hay nadie que lo supervise. Y podría decirme a mí, óigame, pero ¿y por qué no se crea la supervisión y se deja la pasantía? Porque si yo puedo, ¿qué pasa con el médico pasante? Que el médico pasante, cuando comienza a tener habilidades y destrezas, termina la pasantía y se va. Ah, Entonces vio otro nuevo, lo que no produce una adherencia de la gente y correcto, confianza en así ese mismo, así médico. mismo es. Al yo tener ya un médico que tiene ese cuatro, que lo mando al primer nivel de atención, el tiempo de duración va a ser mucho mayor, con lo cual le va a permitir él integrarse a la comunidad, Correcto. conocer los problemas de salud así es. individual y familiar de su comunidad. Así es. Y él se va a ir de ahí cuando él, si quiere, entre a hacer una especialidad. De modo que el tiempo de duración se va a prolongar. Ahora bien, hay que hacer algo previo también, porque hay una visión integral del tema de recursos humanos.
las universidades no pueden seguir formando 3.000 médicos por año en la República Dominicana. Son muchos. La República Dominicana posiblemente necesita 500, 600 médicos por año. Si nosotros logramos que se entienda eso y que las universidades tengan cuota, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Santo Domingo actualmente tiene 18.000 estudiando medicina. Ay, mamá. Pero la UTESA debe tener 7 a 8.000. La Pucamaima, 1.500, 2.000, qué sé yo. Es decir, posiblemente estudiando medicina hay 30.000 personas en República Dominicana. Hay una desconexión de la formación del profesional y el mercado laboral. Va a haber problemas porque esos muchachos es penoso que anden por ahí doblando y enderezando esquinas que no tienen oportunidades. Sí. Entonces, por eso nosotros hemos abogado, junto con la MESID, el Ministerio de Salud Pública y las academias, sentarnos a discutir eso. La labor de nosotros es pura de empleador, porque nosotros lo que hacemos es que empleamos el médico, claro, enfermera, somos empleadores. Ahora, en un momento, el propio Servicio Nacional de Salud va a formular y establecer su propio criterio para contratar médico, enfermera, bioanalista. Es decir, ok, yo soy empleador, yo necesito a las universidades un profesional de este y este. Porque aquí hay universidades que están formando médicos para exportarlo. Es decir, en la UCE, por ejemplo, se forman médicos que el criterio es que puedan irse UNIBE también a Estados Unidos, y entonces más fácil saben de la fiebre del Valle de Rift que del dengue. Entonces, todo eso hay que revisarlo. Pero, doctor, entonces, no es posible que nosotros no formemos un médico que tenga los conocimientos para tratar el perfil epidemiológico de la República Dominicana. Es decir, aquí hay una serie de problemas prioritarios que todo médico tiene que conocer su manejo. Estoy hablando del dengue, de la malaria, del chikungunya, de la tuberculosis, del VIH-Sida. Esas son el cólera. Esas son enfermedades endémicas en la República Dominicana. Entonces, no es posible que un médico, cual que fuere, no sepa manejar esas enfermedades, porque son enfermedades de la cotidianidad. Entonces necesitamos una revisión también de ese programa de formación de nuestros profesionales para tener un médico acorde con nuestras necesidades. Entonces, por un lado hay que regular la formación, el número que necesitamos. Sí. Si eso se logra hacer, todo médico que se gradúa tiene empleo, sin ningún tipo de problema. Porque esa es la tasa de renovación del recurso humano en el caso de los médicos que pudiéramos tener por pensiones, fallecimientos. Hay una constante dinámica de entrada y salida al sistema que permite que esos jóvenes médicos pues puedan tener la oportunidad de conseguir un trabajo. Porque también hay que sacarse de la mente de que todo el que se gradúa tiene que ser empleado por el Estado. ¿No? El Estado tiene que emplear lo que necesita. En fin, igual pasaría también con el tema de las residencias médicas. Es decir, los programas de formación de especialidades en República Dominicana. Hay que hacer una gran revisión de eso. Aquí hay especialidades que nosotros entendemos hay que disminuir ya el número de profesionales de esas áreas, que posiblemente tenemos el número necesario, pero hay un problema de distribución, de mala distribución, de concentración. Es decir, aquí hay muchos especialistas, pediatras, ginecobstetras, cirujanos, médico internista, que están en exceso en las grandes ciudades, Santo Domingo, Santiago. Nosotros necesitamos llevar especialistas de esos a los municipios, las provincias. Pero hay que crear condiciones para que ese profesional pueda irse allá. ¿Se siente incentivado? Eso tenemos que tenerlo claro. Estamos trabajando todo el tema de mejoría de la calidad de la atención. Fíjate que cuando yo hablo de eso, produce algún tipo de escozor, claro, de encrispamiento de algunos sectores que me ven como que yo estoy, digamos, en contra del médico. Yo no puedo estar en contra del médico. El médico es el eje fundamental del equipo de salud. El médico es el director de la orquesta.
el médico es el que pone a trabajar a los otros sectores. El médico es con su prescripción que moviliza los otros recursos. Cuando dice ingresado, moviliza el camillero, la enfermera, el bioanalista, el de imágenes, en fin, otros médicos. Y otros más. Y los laboratorios que producen la medicina. Todo. Un mercado amplísimo. Todo. Entonces. De miles, de decenas de miles de millones de pesos. El médico tiene una función prioritaria porque es el director de ese equipo. Ahora bien, ¿podemos nosotros avanzar con un médico de 2 horas en un hospital? De 1 hora. No. De 2 veces a la semana. No. Entonces, evidentemente que no podemos. Entonces nosotros dentro de ese proceso de transformación, en algún momento habremos de llegar al médico de 8 horas. Ahora, yo lo reitero, hay que pagarle lo que cuesta eso. Hay que pagarle lo que Doctor, cuesta antes de eso. entrar ahí, desarrollar el tema de la responsabilidad que tiene de cumplir con los contratos, por ejemplo, que hay. ¿Cuántos centros de atención primaria ya, con cuánto contamos ahora y cuál es la demanda, hacia dónde debemos ir? Nosotros tenemos actualmente unos 1.830 unidades de atención primaria. Distribuida. Por ese número me luce demasiado grande. Grande. Y difícil de coordinar y operar, o de entender uno que existe. Y de eso, ¿cuántos efectivamente están dando servicio? Todos. Es que no es posible. ¿Pero y dónde doctor. están? O ¿Y sea, dónde están? ¿hay una mayor concentración en el o están distribuidos en el país? En el país. ¿Cómo va a ser? Sí, 1.830 unidades de atención primaria y eso equivale a casi 1.400 centros de primer nivel. Ahora, 1.400 centros todos, de primer nivel. todos esos centros de primer nivel operan. Ahora, eso no quiere decir que estén operando con la calidad que demandan. Óptima, sí. Es decir, tenemos muchas de esas unidades que hay que mejorar la infraestructura. Tenemos muchas de esas unidades que tenemos que mejorar el equipo de salud que está ahí. Ahora estamos trabajando con los centros diagnósticos. El centro diagnóstico va a venir o viene como un complemento, como un reforzamiento. De la ¿Cuántos capacidad. centros diagnósticos hay en todo Actualmente el sistema? se han inaugurado 33. ¿Y quieren ustedes cuánto para suplir? Para 50. Con 50 suplen a todo el sistema. No. En esta etapa 50. El centro diagnóstico tiene como finalidad. Es básico. Recuerden que el médico o el equipo de salud en una unidad de atención primaria no tiene laboratorio. Entonces, usualmente, donde no existe centro diagnóstico, ese médico si necesita laboratorio, una sonografía, una radiografía, la manda al hospital. Entonces, los centros diagnósticos vienen para operar y dándole servicio a una serie de unidades de atención primaria satélite en el área de influencia, donde en vez de ir al hospital van al centro diagnóstico. Entonces, por ejemplo, nosotros necesitamos, para tener cobertura universal de un primer nivel de atención, alrededor de unas 1.300 unidades más de las que tenemos. Adicionales, sí. Adicionales a las que A hay. las 1.800, sí. No me digas, pues Sí. estaríamos hablando de unas 2.500, 2.000. Sí, necesitamos unas 3.000 3.000 unidades de atención primaria. Vaya, Todo el nivel. Pero eso, pienso... ¿Con cuántos médicos mínimos operaría cada unidad? Mire, la conformación definida que tiene un equipo de primer nivel de atención es un médico generalista, un médico familiar, enfermera y promotores. Ahí hay cuántas personas. 2 médicos. Ahí hay 5, más? 6. Entonces, déjeme explicarle. Sí. Si nosotros queremos tener capacidad resolutiva en el primer nivel de atención, tenemos que superar eso. Ya en el primer nivel de atención hay algunas especialidades que tienen que estar. Por ejemplo, y depende del perfil sanitario que tiene esa comunidad a la que se le sirve. Claro. Es decir, yo no puedo, que es lo tradicional en República Dominicana, que se financia la oferta. Es decir, yo te puedo financiar esto y esto te doy. Yo le estoy diciendo a la gente de qué que tienen que enfermarse, porque si te enferma otra cosa, no tengo para responderte. Eso es una irracionalidad. Yo primero tengo que diagnosticar cuál es el problema de la comunidad. Sí. Y en base a eso estructurar el servicio que le voy a dar. Claro. Entonces,
Hoy en día ya esos centros de primer nivel de atención, una de las funciones es hacer un levantamiento epidemiológico de su comunidad. Si nosotros tenemos en una comunidad, digamos, una tasa mayor o incidencia mayor de diabetes, entonces posiblemente yo necesite que a ese primer nivel de atención vaya un internista por lo menos 2 veces a la semana para tratar el asunto y darle seguimiento a los diabéticos. Si yo tengo mucho hipertenso, es preferible que uno de los cardiólogos del hospital vaya 2 días a la semana a darle seguimiento a esos pacientes hipertensos de esa comunidad. Si yo tengo en una área geográfica determinada un incremento de embarazo en adolescentes, yo necesito un ginecotetra que me le dé seguimiento a esos embarazos de alto riesgo en ese primer nivel. Fíjense cómo es que se va conformando un equipo que pueda tener capacidad resolutiva, que pueda darle seguimiento longitudinal a los pacientes y disminuir la posibilidad de complicaciones que son mucho más costosas cuando terminan en el hospital y además con el riesgo de perder hasta la vida. Entonces, hacia allá tenemos que caminar en lo que se respecta al primer nivel de atención. Sí, miren, yo creo que hay que ir a una pausa. Para Pero volver. miren una cosa, para que ustedes estén atentos a esto. Miren, lo que ha diseñado, el diseño que significa esta definición del doctor Rodríguez Monegro acerca de lo que es el Sistema Nacional de Salud, implica una cantidad enorme de recursos. Y aquí vamos a entrar en la segunda parte de esta entrevista interesantísima, en un aspecto que pocas veces se trata, que es lo que yo llamo el equilibrio económico-financiero del sistema, lo que reclama y lo que está en capacidad de aportar en este momento el sistema, involucrándolo ya con la seguridad social. De eso vamos a hablar en la segunda parte. Aunque no tengamos la cifra definitiva, tener una idea de los costos que esto tiene. De por dónde andamos. Sí. Muy bien.